Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de Aprende Anestesia. En este vídeo me gustaría que revisáramos algunos aspectos en relación con el uso del ecógrafo. No vamos a hablar exactamente de cómo lo usamos para las distintas cosas, pues canalizar una vía o hacer un bloqueo nervioso, sino más bien cosas auxiliares que rodean todo lo que es el uso del ecógrafo, que creo que os pueden ser de utilidad. Primer punto importante, los ecógrafos son delicados y son muy caros. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos con el mismo. Son muchas las partes que son delicadas de un ecógrafo. Por un lado tenemos pues la pantalla. Por lo tanto, si tu ecógrafo tiene una pantalla de las que se pliegan, lo ideal es que cuando lo guardes, o cuando se guarde, que pliegues la pantalla para que no se te raye, no se te dañe. Otro punto débil es el cable de alimentación. Hay que tener cuidado, sobre todo cuando está enchufado, ¿vale? De acordarte de desenchufarlo cuando te vas a llevar el ecógrafo o vas a terminar con él. ¿Vale? Es importante también que lo enrollemos bien, ¿vale? Y lo dejemos bien guardado el cable, porque no es raro que los cables acaben enganchados en las patas del carrito del ecógrafo. Quizá la parte más delicada del ecógrafo sea la sonda, ¿vale? Y de la sonda tanto el cabezal como el cable se pueden dañar. El cable de la sonda suele ser razonablemente largo, esto nos permite trabajar cómodamente a distancia del ecógrafo, pero también tiene el riesgo de que ese cable va a quedar colgando por el suelo y no es raro que se pise o que se enganche en cosas o que lo pases a llevar con las ruedas o incluso que se enganche en la rueda del carrito del ecógrafo. Lo más delicado probablemente de la sonda es el cabezal, ¿no? Donde están los cristales. Por eso es importante que el cabezal de la sonda, ¿no? Lo que tenemos en nuestra mano para trabajar, no lo dejemos apoyado en cualquier sitio donde se pueda escurrir y se pueda caer al suelo. Tratar siempre de colocar el cable y el cabezal de la sonda sobre el paciente de manera de que no se te vaya a escurrir al suelo. Un último aspecto en relación con el cabezal de la sonda tiene que ver con la gomita que recubre los cristales, ¿no? Esa goma podemos dañarla sobre todo cuando hacemos punciones. Y aquí pasa algo parecido a lo que se dice con los videolaringoscopios. Cuando tú metes el videolaringoscopio en la boca del paciente, debes mirar la boca del paciente. Si estás mirando a la pantalla del videolaringoscopio, podrías generar una lesión en la vía aérea, ¿vale? Por eso, con el ecógrafo vamos a hacer lo mismo. Cuando estemos para pinchar y vamos a tener una aguja al ladito de la sonda, entonces miramos la sonda y miramos la aguja y vemos que entramos, ¿no? A través de la piel, y una vez que la aguja ya ha entrado, entonces ya podemos subir la vista y mirar a la pantalla. De esta manera evitaremos pinchar la goma de la sonda y que no le entre líquido y dañe el cabezal de la sonda. Junto con el tema de cuidar el ecógrafo y cuidar la sonda, incluiríamos lo que es la limpieza de la sonda, ¿vale? Aunque esto va a depender de cómo esté protocolizado en cada sitio, quién lo limpia, con qué lo limpia, etc. La primera parte de la limpieza de la sonda la debemos hacer nosotros, que es normalmente retirar la funda que hayamos usado y limpiar con una gasa pues todo el gel que quede, etc. Para terminar, dejaríamos la sonda bien apoyada en su soporte, ¿vale? Con su cable bien recogido para que no se dañe. Ya hemos comentado cómo debemos cuidar el ecógrafo, ahora vamos a ver un poco sobre la ergonomía. Esto tiene que ver con trabajar lo más cómodamente posible. Entonces, antes de ponernos, tenemos que pensar un momento, pensar y planificar cómo vamos a ordenar los elementos con los que vamos a trabajar. Dónde vamos a poner nuestra mesa de trabajo, dónde vamos a poner el ecógrafo, por dónde vamos a pasar la sonda, cómo vamos a colocar al paciente, de manera que estemos lo más cómodos posibles. Idealmente vamos a querer tener la pantalla justo delante, de manera que todo esté alineado y que cuando estemos trabajando, pues nuestras manos, lo que hacemos con nuestras manos, ¿no? La aguja que entra por la derecha, pues en la pantalla vemos aguja también que entra por la derecha. Es importante también haber reunido todos los elementos con los cuales vayas a trabajar, cosa de que luego cuando te pones cargando las cosas o montando las cosas no te des cuenta de que se me ha olvidado traer el gel, o no quedan agujas de este tamaño, o el anestésico que tú quieres tengo que ir a buscarlo al almacén porque aquí no queda. Todo eso tratar de haberlo hecho antes, cosa de que luego no haya pausas que nos distraen. Otra cosa que muchas veces obviamos o nos saltamos por las prisas es hacer un escaneo previo. Antes de haber pintado, antes de nada, mirar la zona donde vas a estar trabajando. Imaginaos que vamos a canalizar una vía yugular. Bueno, pues antes de nada le echamos un vistazo y vemos pues que el vaso es correcto, que tiene un buen tamaño, que no está trombosado, etcétera. Cosa que nos podría llevar a cambiar de plan cuando ya tenemos todo montado y todo pañeado para hacer una punción yugular derecha. Y entonces tener que cambiar todo
y cambiarnos a otro sitio. El siguiente punto importante tiene que ver con cómo cogemos la sonda. Instintivamente a uno le puede pedir el cuerpo simplemente cogerla, pues por la empuñadura, como sería coger la sonda normal, y empezar a hacer la ecografía. Si os fijáis en los operadores expertos, veréis que ellos lo que hacen es que primero apoyan la mano en el paciente. Una vez apoyada la mano, entonces es cuando se coge la sonda, ¿vale? Y ya no hace falta hacer tanta fuerza ni estar en el aire, ¿vale? Sino que estamos apoyados. Y con la mano apoyada es como nos deslizamos y nos movemos. Y esa mano apoyada es lo que además nos permite hacer unos movimientos mucho más finos, ¿vale? Bien, ahora querría repasar algunos tips en relación con el uso del ecógrafo para bloqueos nerviosos, sobre todo. El primero de ellos, que no tiene tanto que ver con el ecógrafo, pero que es muy importante de recordar, es el parar antes de bloquear, el stop before you block, ¿vale? Eso es muy importante que tratéis de incorporarlo a vuestra práctica. Y antes de pinchar, cuando ya habéis hecho vuestro escaneo y tal, y vais a insertar la aguja, en ese momento paráis un momento, miráis, levantáis la cabeza y decís: señora, le vamos a operar el hombro derecho, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo que es el hombro derecho? Sí. O miras la pierna, ves que tiene una flecha y confirmas: estoy en la pierna correcta. Sobre todo en extremidades inferiores, aunque es raro que te vayas a poner a bloquear la pierna que no es. En extremidades inferiores, pensar que muchas veces damos la vuelta a los pacientes, ¿vale? Que los giramos para hacer bloqueo por detrás y luego por delante. Y en estas circunstancias de giros se describen mayores errores de lateralidad. Así que siempre stop before you block. Siguiente punto. El aire es el enemigo público número 1 del ecografista. Por lo tanto, tenemos que estar pendiente de varias cosas. Lo primero, nuestras jeringas con anestésico local. Lo ideal es que las dejéis enrasadas, ¿vale? Que no les quede nada de aire, que las purguéis muy bien antes de empezar el procedimiento. De esa manera, da igual quién sea vuestro asistente, si sabe más o sabe menos, o se fija más o menos, pero la jeringa ya no va a tener aire. Siguiente cosa importante, cuando purguéis vuestra jeringa y vuestra aguja y alargadera para hacer el bloqueo, siempre tratar de poner la jeringa mirando para arriba, de manera que el aire sea lo primero que sea purgado, ¿vale? Y que no se te quede ninguna burbuja. Por lo mismo, cuando vayáis ya a infundir o el asistente vaya a infundir el anestésico local, decirle que ponga la jeringa con el culo para arriba, de manera que si ha quedado cualquier burbuja o se queda una burbuja cuando haces cambio de jeringa, esa burbuja se te quede arriba. En cuanto al uso de gel transductor, hay distintas modalidades. Hay centros donde les gusta usar suero fisiológico, en otros se pinta con antiséptico y se usa el antiséptico jabonoso como transductor. En otros simplemente se usa el gel estéril que suele venir con las fundas, ¿no? En cualquiera de los casos, y en particular si usáis el gel transductor, os recomendaría que no pongáis una enorme cantidad, que pongáis lo justo y necesario, ¿vale? Para que no quede todo eso muy embadurnado, lo cual hace que la sonda patine, ¿vale? Os va a costar más estabilizar la imagen. Otro elemento interesante a considerar es el tratar de usar imágenes dinámicas para identificar las estructuras. Muchas veces los residentes que llevan menos tiempo haciendo ecografía tratan de identificar los distintos nervios o los distintos vasos en imágenes estáticas, ¿vale? Lo ideal, sobre todo cuando no esté perfectamente claro qué es cada estructura, es que os acostumbréis a hacer barridos, ¿vale? Y cuando hacéis un barrido, muchas de las estructuras se van a ver más claramente lo que son, si son tendones, si se comportan más como nervios o si son vasos, etc. Otro elemento que es interesante mencionar tiene que ver con las agujas largas. Cuando hacemos bloqueos más profundos, usamos agujas largas. Y es muy frecuente que los residentes que llevan menos tiempo haciendo bloqueos se queden un poco mirando a la pantalla y no se den cuenta de cómo cogen la aguja. Si tú ya tienes, imagínate, dentro del muslo de un paciente tienes metida media aguja y luego coges la aguja desde la punta y tratas de redirigirla, lo que vas a lograr es que la aguja se doble, ¿no?, a la altura de la piel, ¿no? La piel va a hacer de fulcro y se va a doblar. Y luego ya el bloqueo va a ser muy difícil y nunca vas a llegar a tu objetivo porque la aguja va a estar doblada. Por lo tanto, dos cosas importantes si usas una aguja muy larga. Trata de ir siempre recto, ¿no? Vas recto hacia tu objetivo y si tienes que modificar tu trayectoria, sal bastante, modifica tu trayectoria y entonces vuelves a entrar. Otra cosa que puedes hacer para modificar la trayectoria sin doblar la aguja es que cojas la aguja pero a nivel de la piel, cerca de donde está entrando en la piel, ¿vale? Y ahí ejerzas tu palanca, pero no en la punta, porque entonces lo que vas a hacer va a ser doblar tu aguja.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Eran solo unos pocos consejos que suelo dar a los residentes en relación con el uso del ecógrafo. Si os ha gustado el vídeo, por favor darle al like, suscribiros al canal si queréis ver más vídeos como este sobre anestesia y seguridad en quirófano y os veo en el próximo. Muchas gracias y hasta luego.